Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio donde cada jueves damos micro y altavoz a otros casos de éxito. Personas con una historia que contar, que un día decidieron superar sus propias limitaciones y se movilizaron hacia la vida que hoy tienen. Nuestro invitado de hoy empezó estudiando ingeniería, pero pronto sintió la llamada de la nutrición y desde entonces ayuda a otras personas a perder peso y mantenerlo para siempre. Porque como dice, no puedes tener salud sin tener libertad. Bueno, de podcaster a podcaster, Carlos Daza, más conocido en redes como Fitman Power, bienvenido al podcast. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme y querer tenerme aquí. Bueno, Carlos, como te comentaba fuera de micro, la verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí hoy porque tu podcast me ha acompañado en muchos de mis paseos matutinos. Creo que haces una gran labor de divulgación, sobre todo en el ámbito de la nutrición. Y bueno, como ya tengo costumbre aquí con todos mis invitados en el podcast, me encantará hacer un recorrido contigo a lo largo de toda tu trayectoria personal y profesional. ¿Y qué te parece si empezamos por el principio de todo, que yo creo que se traslada a la infancia, a que nos cuentes un poco quién es Carlos, en qué ambiente familiar creciste, qué rasgos de personalidad ya tenías por entonces que puedan de alguna manera explicar lo que haces o a lo que te dedicas hoy? Es una pregunta difícil, pero te voy a decir más o menos las cosas que mi madre le cuenta a mi novia, porque creo que es lo que más me define y sigue siendo así en realidad. Y mi madre lo que siempre dice de mí en realidad, en cuanto a cómo era yo de pequeño, y creo que tiene bastante razón, es que cada vez que me daba por algo, no paraba de hacer eso. O sea, en el sentido de... Hubo una época que me dio por aprender a hacer el pino y según ella yo iba por Granada, que es donde vivíamos, o por mi pueblo, que es un pueblo que había al lado de Granada, y yo, mientras todos iban andando, yo tenía que ir haciendo el pino. Cuando me dio por el diablo, no sé si sabes lo que es, pues yo me iba a la playa mientras mis amigos estaban bañándose, yo me iba al paseo marítimo y hasta ponía una cajetilla y me ponía a hacer malabarismos con el diablo para que me echasen dinero. Y siempre he sido de que me ha dado por algo y he ido hasta el fondo con eso, de prácticamente olvidarme de cualquier otra cosa. Con el fútbol era igual, me ha pasado con prácticamente todo y creo que puede tener bastante relación con lo que estás diciendo de qué me ha llevado a hacer lo que hago ahora o lo que me gusta hacer realmente. ¿Y por qué? Porque realmente si tú has hablado de nutrición y yo en la vida me habría imaginado que me iba a gustar la nutrición, porque a mí cuando me preguntaban que esto me lo como que engorda, yo mi respuesta siempre era, si te comes una manzana de 200 gramos, engordas 200 gramos. Es decir, para mí era como, ¿pero qué gilipollez es esta? Qué curioso, fíjate lo que cuentas, ¿no? Yo creo que ahí el tema de la constancia y la perseverancia ya con un objetivo en mente desde pequeño. Y yo creo que de aquí vamos a otro punto importante que seguramente marcará tu vida, ¿no? Y que es la adolescencia, que yo creo que es uno de esos momentos más conflictivos donde estamos un poco construyendo pues nuestra identidad. Y me ha parecido leer que aquí ya aparecen como los primeros rasgos o temas que tú puedas tener, ¿no? Con el tema de la alimentación. Cuéntanos un poquito más. En realidad, ya en la adolescencia, en plan con 16, 17 años, yo te he dicho que a mí era de que me da por algo y voy con eso hasta el fondo. Cuando yo tenía 17 años aproximadamente, yo jugaba fútbol. Y como nunca me lo pusieron muy fácil para jugar a fútbol, es decir, tenía que ir a otro pueblo, no sé qué, al final ese año fue el típico que te echan novia, dejas de jugar a fútbol porque no te da tiempo ahí y empecé a tocar la guitarra. A mí siempre me ha gustado mucho el flamenco y en general la música y empecé a tocarla. Entonces, ¿qué pasó? Que mis hábitos pasaron de ser de
salir después de comer a la calle y ponerme a jugar al fútbol hasta que se hacía de noche, a sentarme a tocar la guitarra y el fin de semana, que tenía un poco más de tiempo, simplemente irme con mi novia de aquella época. Y mi novia tampoco es que comiese muy bien, por ejemplo, era de comer hamburguesas, comer pizza, mucho más que yo. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que eso que me parecía a mí una tontería, como podría ser la nutrición, de repente llegó un punto en el que un día me compré un traje a medida que era para la graduación de la ESO, de bachiller, algo de eso, y después de un mes ya el traje no me entraba. Y ahí fue como cuando algo me hizo clic de yo tengo que hacer aquí algo. Yo me había visualizado de pequeño como con abdominales, no sé qué, y ahora todo esto veo que no va a ser tan fácil como parecía. Y hasta entonces yo no me había apuntado al gimnasio, pero tenía muchos amigos que lo hacían. Y yo siempre les decía que yo no, porque soy muy bajito y me creía el típico mito de que te vas a quedar bajito. Pero me daba más miedo tener un cuerpo que no era el que yo quería que quedarme bajito. Entonces eso fue lo que me hizo apuntarme al gimnasio. Que desgraciadamente lo hice todo de la misma forma en la que he hecho todo en la vida. De a tope, o sea, de prácticamente dejar de comer, de hincharme a correr, a entrenar como el más es mejor. Y el más es mejor puede ir bien en algunas cosas, tocando la guitarra, si dedicas más horas, obviamente va a mejorar más, pero en comer menos o en entrenar más es la receta para un fracaso absoluto. Y gracias a eso es como yo creo que el mensaje que yo tenía que recibir de la vida, por así decirlo. Sí, fíjate que dices cosas muy interesantes, ¿no? Como pasar de 0 a 100, que yo creo que al final todos y cada uno de nosotros nos relacionamos con la comida a diario y seguramente tú también lo verás, ¿no? En tus consultas, que muchas veces cometemos muchísimos errores y quizás por ese canon de belleza, ¿no? Por querer alcanzarlo, pues esto nos lleva un poco a lo mejor a sentirnos culpables con la comida o incluso a tener esa obsesión de decir si como tanto, después tengo que quemarlo o tengo que hacer demasiado ejercicio físico porque si no me siento mal o culpable. No sé si es algo que a ti te pasó también en esa época y cómo lo gestionaste hasta que encontraste tu manera bueno, de encontrar un equilibrio, ¿no? Yo toda la vida, en todo lo que he hecho, he recibido el mensaje de Carlos, estás obsesionado con la guitarra, Carlos, estás obsesionado con, yo qué sé, con el diablo, con lo que me diera, yo siempre recibía el mensaje de que estaba obsesionado. Pero yo sentía que, pues, que estaba mejorando, que me lo pasaba bien haciendo lo que fuese y no veía el problema en ello. El problema llegó cuando ya fue el tema de la comida, que ahí sí que es verdad que el más es mejor no es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo hacía todo a rajatabla y me acuerdo perfectamente de que encima, como no tenía ni idea, yo cogí una dieta de internet, unos entrenamientos de internet y me puse a seguirlos tal cual a rajatabla. Y al final, me acuerdo que en esa dieta, por ejemplo, una merienda que había era huevos cocidos y gelatina de estas sin calorías, sin azúcar. Pues hasta el punto de llegar y hacer una excursión con mis amigos al campo, todos llevándose un bocadillo, y yo llevarme un tupper con 2 huevos cocidos, además sin pelar, los pelé allí tal cual en el campo, y una gelatina. Y estar yo comiéndome el huevo, pero mirando los bocadillos de mis amigos como diciendo, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Después que ellos se fuesen a tomar una pizza y decirles yo no, yo me voy a ir a mi casa porque yo no me puedo saltar la dieta. Y es como que, sin darme cuenta, se supone que cuando otras veces me había obsesionado con algo, pues sí, lo quería hacer, lo disfrutaba, pero en este caso estaba por la comida, por el ejercicio, estaba perdiéndome la vida en realidad, porque cada vez que estaba con mis padres, me decían de salir a comer, yo me ponía de mal humor, incluso me cabreaba con ellos. Cada vez que a mí un amigo me invitaba a salir, yo tendía a decirles que no, porque casi siempre era, vamos a jugar a la Play y nos comemos unas pizzas. Entonces yo decía, no, no, yo no puedo eso. Y al final, poco a poco, me estaba quedando solo y es súper duro en realidad, y esto lo digo desde ya, que tú haces algo que se supone que te venden como algo bueno para ti, pero en realidad no estás haciendo algo bueno para ti, porque te estás alejando de otras cosas que también son salud. Y realmente es que lo que yo estaba haciendo no era salud, era simplemente estética. Entonces, este es el mensaje principal que a mí me parece importante. O sea, que no se trata de estar bien de cara a la galería, se trata de estar bien para ti. Y puedes estar bien pesando 70 kilos o pesando 50. Eso va a depender un poco
de tu anatomía y de lo que te haga sentir bien, que no significa dejarte y no hacer ejercicio, no comer bien. Pero el primer punto creo que para que cualquier proceso de cambio lo vayas a disfrutar, y ya no hablo solo de alimentación, ejercicio, es aceptarte a ti mismo y desde la aceptación trabajarte. Pero si no te has aceptado y lo haces todo como por desesperación, por inseguridad, que es por lo que hacía yo pensaba que cuando tuviera abdominales, pues mis amigos me iban a querer más, las niñas me iban a querer más. Desde ese punto es cuando de verdad haces las cosas muy mal. Y ese es como el mensaje principal que me llevé en la adolescencia, digamos, en la adolescencia y ya hasta pasados los 20 te diría, pero es lo más importante, aunque yo tardé mucho más tiempo en darme cuenta como de ese mensaje en realidad. Sí, yo creo que este mensaje que lanzas es súper importante y creo que puede calar mucho, sobre todo en gente, pues eso, adolescente, ¿no? Que a lo mejor es lo que yo digo, está formándose su personalidad y por una idea de encajar en la sociedad o con seguir esos cánones de belleza, pues muchas veces se pierde la salud. Y bueno, mira, estábamos hablando de la nutrición. Yo no sé si en este momento tú ya estabas con tu carrera, no sé si fue aquí cuando empezaste ingeniería y no sé si por entonces ya estabas tú dándole vueltas al tema de la nutrición. ¿Cómo fue este proceso? Creo que más o menos coincidió que yo empecé a entrenar y a hacer ejercicio más o menos a esa edad, cuando empecé la carrera, o sea, ya la había empezado. Elegí al final caminos porque a mí se me dan bien temas de matemáticas, de pensamientos, pasarlos a números o pasarlos a procesos. Eso es algo como que tengo bastante habilidad en eso. Entonces, como se me daba bien la informática, la física, las matemáticas, se supone que con caminos iba a tener salida y estudié ingeniería de caminos. Y durante todo ese año me acuerdo perfectamente que estaba con mi novia y cuando yo empecé a obsesionarme, por así decirlo, ahora lo digo claro, por el gimnasio y por la alimentación, al final mi novia me dejó porque ya no le hacía caso a ella y a ella no le gustaba tanto el gimnasio y todo eso. Entonces, cuando me dejó, yo fui ya a otro nivel de eso y digamos que pasaron hasta segundo o tercero de carrera, que ya fue cuando yo dije, esto no puede ser que sea tan difícil que para verte bien no puedas ser feliz, porque yo veo gente que se ve bien y es feliz. Y ahí fue ya donde ya no solamente era entrenar y hacer ejercicio, sino que también fue empezar a informarme, a estudiar sobre nutrición, a empezar a estudiar sobre entrenamiento, sobre psicología, que me parece un tema súper importante. Y cuando de verdad ya, digamos que empecé a aprender y a tener mi propio criterio en el mundillo ese y en realidad a dedicar más tiempo a estudiar eso de lo que dedicaba a mi carrera, que nunca, o sea, yo le dedicaba lo justo para llegar al examen. He llegado a comprarme los libros de los exámenes una semana antes de que sea el examen. O sea, que llegó un momento en el que casi te interesaba más la nutrición, ¿no? Que la propia ingeniería de caminos. Y aquí yo me pregunto, ¿en qué momento surge, o no sé si recuerdas ese momento o ese clic, de decir, bueno, ahora con todo lo que yo sé, yo quiero como ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que yo he pasado a, a hacer todo esto? Pues eso ha sido en realidad hace poco, ¿eh? O sea, eso no es algo que venga, sino que yo simplemente al principio divulgaba, pues porque me gustaba compartir. Al principio incluso empecé con blogs en YouTube. Es decir, yo compartía un día en mi dieta, por ejemplo, para que te haga la idea. Y esos vídeos eran por ocio en realidad, porque la gente los veía porque yo hacía cuatro tonterías en los vídeos, no era tan serio como ahora. Y después, cuando acabé la carrera, hubo un momento en el que yo estuve trabajando durante 6 meses en una empresa que lo que hacíamos era mediciones. Cogíamos un proyecto de, por ejemplo, una carretera y yo lo que tenía que hacer personalmente era, en el presupuesto pone que hay 10 kilómetros de baranda. Pues yo tenía que coger los planos y medir que de verdad había 10 kilómetros de baranda y comprobar así todas las mediciones. Claro, ese era un trabajo tan automático que yo ya ahí también seguía formándome, porque al final ya yo creo que me ponía podcast incluso mientras hacía esas cosas. Entonces, eso me hizo ya reflexionar, porque yo en ese trabajo me acuerdo que incluso estaba preparándome para competir en powerlifting, que es levantar peso básicamente, y me acuerdo de entrar a las 9 de la mañana al trabajo y salir a las 7 de la tarde. Y yo pensar, yo no quiero que mi vida se base simplemente en ir a trabajar y al salir
dedicarme a levantar las pesas que a mí me dé tiempo con prisa y no poder hacer más, porque yo quiero tener más tiempo para dedicarme pues, a seguir aprendiendo sobre nutrición, sobre entrenamiento, etcétera. Cualquier persona, a lo mejor aquí habría pensado, pues lo lógico es que te des cuenta de que no te gusta la ingeniería, lo asumas. Yo no, yo dije, lo que tengo que hacer es estudiar unas oposiciones y, y así tienes las tardes libres para dedicarlas a esto. Y eso hice. En 10 meses me había sacado las oposiciones. Comentas aquí también el tema de los podcasts, que tú ya por entonces en este trabajo pues eras escuchante de podcast y yo no sé cuánto tiempo pasa hasta que tú decides crear el tuyo. No sé si fue también en este momento de lo de las oposiciones, fue después, cuéntanos un poco. Yo cuando me puse con las oposiciones fue como todo en la vida, o sea, oposiciones y no existe nada más en el mundo. Entonces, me saqué las oposiciones, que tardé eso, 10 meses desde que dejé el trabajo ese hasta que me las saqué. Y cuando me las saqué, después ya dije, como yo tenía el canal de YouTube que ahí divulgaba, empecé como a reinventar el canal de YouTube, a querer sentirme un poco más realizado con eso. Es decir, ya no quería simplemente compartir blogs de lo que comía porque sentía que eso no era útil para la gente y ahora que iba a tener tiempo, digo, voy a compartir también contenido. Y empecé pues haciendo vídeos hablando yo sobre nutrición, haciendo vídeos sobre entrenamiento, sobre movilidad y dije, quiero tener una sección de entrevistas. Y la primera entrevista fue con un amigo mío, se llamaba Jesús, y yo disfruté tanto porque normalmente en mi entorno no tenía gente que le gustase el tema del entrenamiento, la nutrición, etcétera, que dije, esto tengo que hacerlo más. Seguí entrevistando amigos. Y al final, esto que había empezado con entrevistas en YouTube y yo también las subía a un podcast, llegó un día en el que yo cuando ya estaba viviendo donde vivo ahora, que es en Sevilla, pero no tenía amigos en el trabajo que había entrado por las oposiciones de ingeniero de camino. Al final, la persona más joven me sacaba 15 años y tenía su familia y su hijo, entonces yo no, me costaba mucho relacionarme y estaba como hundido. O sea, yo lo que hacía para relacionarme era usar el Tinder, para que te hagas la idea. Entonces, llegó un punto en el que ya estaba tan deprimido de decir, es que no sé qué hago con mi vida, no sé lo que quiero, que un día cogí y no sé por qué, entré en unos chinos, compré una libreta y en la libreta apunté lo que quería hacer de aquí a 3 años, a 5 años, a 8 años. No me acuerdo ya la fecha. Hace poco lo vi y vi que lo que me había propuesto para dentro de mucho ya se había cumplido en realidad. Entonces, ahí una de las cosas que puse fue pues como que el podcast fuese un podcast de referencia y luego como lo llevé a acciones del día a día, me puse acciones que dependiesen de mí, que era simplemente la primera era escribirle a 5 personas a ver si quieren venir al podcast, aunque sean 5 personas que no conoces. Lo hice y las 5 dijeron que sí. Y ya a partir de ahí, que en esa época no había tantos podcasts como hay ahora, pues fue cuando empezó ya el podcast a ser un poco más conocido, porque me di cuenta de que en Instagram, por ejemplo, nadie me seguía, pero en el podcast es verdad que la gente lo compartía, yo disfrutaba, yo sentía que aportaba un montón y la verdad que es algo que nunca me voy a arrepentir de haber creado el podcast. Fíjate, aquí me surgen un montón de temas, ¿no? Primero comentabas el tema de la oposición, ¿no? Que agradezco que digas esto porque yo creo que en un país como en el nuestro, que tiene como tanto calado en la sociedad, el busca un trabajo fijo, estable para toda la vida, pues qué curioso, ¿no? Que luego hay personas que compran como esa idea de éxito y después una vez que han llegado dicen, ah, pero que esto era, igual no es tan guay como lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, empezando un poco por aquí, ¿qué fue lo que tú te imaginabas y qué fue un poco lo que encontraste y lo que te hizo luego decir, mira, yo aquí no me veo más? Bueno, ya tengo que decir que sigo trabajando como funcionario, que hoy mismo le he escrito un correo a mi jefa, espero que lo lea, para decirle, para que me dé cita y decirle que probablemente en unos meses se acaba. Y el caso es que en realidad yo creo que es totalmente lícito que te puede gustar, pero creo que al menos en mi caso, en realidad probablemente yo tomase esa decisión más por las condiciones laborales y por la seguridad que te da eso que porque sea algo que de verdad yo sienta que es mi propósito. Y al final creo que esto afecta al país, porque no soy el único que es así. O sea, mucha gente está ahí por el incentivo que tiene estudiar, pero luego trabajar no tiene ningún incentivo. Entonces, creo que es muy difícil que
gran parte de la población sea productiva así. Y desgraciadamente luego son los autónomos o los empresarios los que tienen que pagar esos sueldos en gran medida. Entonces es como, sinceramente, probablemente me maten cuando escuchen esto a alguien que sea mi compañero, pero yo lo veo como habría que reformar eso en España, la verdad. Estamos aquí asistiendo al posible fin de Carlos Daza en su trabajo como funcionario. Y volviendo un poco otra vez y retomando el tema del podcast, decías, por entonces no había tanta gente que creara podcast. Yo creo que, si no recuerdo mal, tú lo hiciste como en 2018 o así, aproximadamente, hace unos 4 años. Y ya por entonces, bueno, imagino que como tenías el canal de YouTube, de ahí te seguía algunas personas, pues empezaste a ser un poquito más conocido. Pero ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente desde que creaste el podcast con ese primer episodio hasta que tú empezaste a ver que eso, pues, oye, sí que empezaba a gustar y cada vez ibas teniendo como más seguidores? Pues sinceramente yo te diría que lo veía prácticamente desde el primer día, ¿eh? Porque tampoco era que yo estuviese acostumbrado a que la gente escuchase contenidos míos que duran 1 hora y el simple hecho de que 10 personas lo escuchasen para mí ya era un éxito en realidad y tampoco había mucha competencia, como te digo. Es que de fitness estaba Fitness Revolucionario, había otro que se llamaba Fitness en la Nube, no sé si estaba ya Cristina Mitre y estaría yo, entonces tampoco era muy difícil posicionarse ahí. Y oye, Carlos, yo me pregunto, ¿en qué momento tú dices, oye, pues esto a lo mejor puede ser interesante de cara a crear un proyecto como el que tienes ahora, ¿no? De Fit Power, que ya tienes tu web, que haces programas de asesoramiento y demás. ¿En qué momento tú dices, ay, pues oye, yo creo que puedo aportar y esto puede interesar? ¿Cómo aparecen tus primeros clientes? Yo siempre he pensado que puedo aportar y que puede interesar. El problema está en que no confiaba en que era yo el que tenía que generar que yo aportase y lo... O sea, yo esperaba que una marca me llamara o que me llamaran para hacer un curso. De hecho, he llegado a escribir un libro porque había preparado un curso que luego al final no lo saqué adelante porque vi que podía hacer yo cosas, digamos, que me interesaban más. Y al final, esto es que te lo creas realmente. O sea, yo hubo un momento en la cuarentena fue que mi novia, la verdad que es una persona que a mí me ha apoyado mucho en todo esto, porque ella ha experimentado como que cuando me conoció, ella estaba que tenía anorexia, no sé qué, y gracias a eso ha tenido un cambio y un desarrollo personal brutal, y ella me ha animado mucho a decir, Carlos, a ti lo que te gusta es esto, a ti no es tanto la ingeniería, y en la cuarentena coincidió cuando cuando decretaron el estado de alarma, que era ella, estábamos conociéndonos y justamente ese fin de semana había venido a verme a mi casa. Y ya dijimos, pues te quedas, en principio, para 2 semanas, ¿no? Que es lo que iba a durar la cuarentena. Pues no, nos quedamos ahí meses, ya eso se convirtió en una relación formal. Y ella me apoyó mucho en ese sentido de hacer las cosas. Pero hubo una noche concretamente en la que fue como ya el clic definitivo de yo tengo que hacer cosas con esto. Porque yo en cuarentena, pues compartía mi entrenamiento, de vez en cuando consejos para la ansiedad con la comida y fue como que hubo una noche en la que yo no me podía dormir y de esto que te despiertas a las 3 de la mañana, no te duermes y dices, bueno, vamos a seguir intentándolo. 3:30, no te duermes, sigue intentándolo. 4, no te duermes, sigue intentándolo y dices, como no me duerma, a las 4:30 me levanto y es porque estoy pensando en muchas cosas que hacer. Total, 4:30, me levanté, me puse en el ordenador a escribir cosas de entrenamiento y de nutrición y al día siguiente fue como que pensé, esto en la vida me va a pasar con la ingeniería. Y ya fue como que ahí me fue el clic de decir, ¿qué estás haciendo con tu vida, Carlos? Y ahí ya fue cuando empecé, por ejemplo, a decirle a gente que me preguntaba, sin yo buscarlo en plan de tener clientes, pero si alguien me preguntaba, pues cogía a alguien de vez en cuando, pero no lo estaba buscando tanto. O sea, más profesionalmente empezó a ser hace un año más o menos.
hace un año y habrá mucha gente que esté escuchando, ¿no? Y que también se esté como diciendo, ay, yo me quiero lanzar a esto del emprendimiento. Y yo creo que aquí, a lo largo de todas las entrevistas, he ido preguntando y cada uno tiene su historia. Yo quería saber un poco, en tu caso, si fuiste un hombre orquesta, como digo yo, y te lo montaste tú todo solo, la web, todas las cuentas que llevas, o si en algún momento decides externalizar algo porque dices, mira, no doy abasto, porque me imagino que aparte con tu trabajo, ingeniería y demás, pues llega un momento que dices, es que no doy, ¿no? No doy para más. Pues como ha sido tan poco a poco, la web la creé yo. Es verdad que luego más adelante sí que a un chaval le pagué y me lo hizo para que fuera más rápido, etcétera. El contenido al principio lo hacía yo todo, el podcast y todo, pero ya sí que tengo a un chico que me edita, o sea, yo le pongo las ideas de los posts y él es el que hace todo lo relacionado con el diseño, etcétera. Y luego mi pareja también me ayuda bastante, sobre todo ya con los clientes, en temas de soporte, me ayuda también incluso con la preparación de las dietas, que le he enseñado exactamente cómo tiene que hacerlo, etcétera. Porque si no, al tener el trabajo por la mañana, a mí no me daría la vida para hacer otras cosas que quiero hacer. Y es verdad que ahora mismo tengo los sábados libres y ya. Sí, yo creo que este es un tema que también trato mucho y es que cuando somos emprendedores, yo siempre lo digo, no sé lo que es tener un hijo, pero yo creo que esto es lo más parecido, ¿no? Que al final tienes como tu propia criatura y que muchas veces te cuesta ponerte límites a ti mismo, caes en un nivel de autoexigencia porque disfrutas tanto con lo que haces que es como que nunca ves el momento de parar, ¿no? Siempre estás pensando en, ay, me ha ocurrido esto y tengo otra idea y quiero hacer lo otro y llega un punto en el que uno a sí mismo también se tiene que decir, paro porque si no llega un punto en el que voy a colapsar, ¿no? No sé si a ti esto también te ha pasado como emprendedor y cómo lo gestionas. Me pasa todos los días. O sea, yo además soy una persona que, por ejemplo, gran parte de mi trabajo es. La gente piensa que es la dieta y el entrenamiento, ¿no? Pero no es así. Realmente tú preparas una dieta y un entrenamiento y eso es lo menos importante para el cambio de la persona. Es algo que tiene que hacer, tiene que estar ahí, pero realmente lo importante es el cambio de mentalidad. O sea, una persona que le sobran 30 kilos ya ha probado todas las dietas del mundo y todos los ejercicios del mundo y si no lo consigue, no es porque no tenga el mejor entrenamiento o la mejor dieta, es porque no tiene ese cambio de mentalidad. Entonces, para eso yo tengo que estar cada día varias horas hablando con las personas por Telegram, que es como solemos hacerlo, de vez en cuando teniendo llamadas, pero sobre todo ayudándole a cambiar esas creencias de no cambiar de 0 a 100, que si un día te has saltado no pasa nada, o sea, hay que estar con ellos día a día. Y yo te aseguro que me tengo que poner límites para hablar con la gente, porque si no, soy capaz de pasarme todo el día en Telegram, literalmente. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo, porque es cuando de verdad notas, joder, esta persona que antes estaba, que le daba, que salía afuera y se daba un atracón y luego se sentía culpable, ahora es que no se da el atracón porque no lo necesita y encima ya no se siente culpable en caso de que le pase. Ese tipo de cosas, en realidad para mí son las más gratificantes, más que ver cuántos kilos ha perdido una persona o lo que sea. Coño, ¿cómo se siente esta persona ahora y ya no tiene miedo a comer, ya no ve la dieta como un castigo, porque al final ese es el verdadero cambio? Sí, yo creo que, y además los oyentes no te pueden ver, pero yo sí, y se nota que hablas con mucha pasión de tu trabajo, tu gesto cambia completamente. Y yo, una de las cosas que me he dado cuenta también en el emprendimiento es precisamente eso, ¿no? Que tienes como esa sensación de aportar valor añadido, que a lo mejor con otros trabajos, pues bueno, tú estás trabajando por el sueño de otra persona y a lo mejor entras un poco, pues, en una dinámica de hacer tareas rutinarias y no te implicas, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y bueno, mira, también comentabas muchos de los casos que tienes con tus clientes, que me he dado cuenta, además de que la mayoría son clientas. Quería preguntarte también en qué momento descubres que tu público es esencialmente femenino y sobre todo, y esto es un tema que seguramente nos va a interesar a muchas mujeres, ¿cuáles son los mayores retos, ¿no? A los que nos enfrentamos las mujeres cuando tenemos que perder peso? Imagino que mucho tema de comer emocional, mucha culpabilidad, como hablaba yo antes, incluso que a veces somos un poco, ¿cómo diría yo? Nos autoengañamos, ¿no? Esto de decir, no, yo es que no tengo fuerza de voluntad o yo es que soy de constitución fuerte, lo típico que dices, bueno, vamos a ver, vamos a ver.
Total, o sea, por lo de que sean mujeres, en realidad me da un poco igual que sean mujeres y hombres, pero es verdad que lo enfoco muchísimo más a mujeres porque realmente se parece mucho más a la historia que te he contado mía. Es decir, supongo que es porque hay mucha más presión de los medios o las propias mujeres entre sí o los propios hombres, no lo sé por qué será, pero a las mujeres es como que se les exige más, hay que estar guapa, hay que estar divina y al final es mucho más fácil el hecho de dejar de quererse, de dejar de ser tú tu propia prioridad, simplemente por un físico, y al final normalmente se han pasado por un montón de dietas, por un montón de ejercicios, lo que estaba diciendo ahora mismo. Entonces, ese es principalmente el mayor reto realmente, o sea, que hay demasiada mala información o se han hecho demasiadas cosas mal a lo largo de la vida de una persona de dejar los hidratos de carbono. Y claro, he dejado los hidratos de carbono y claro que he adelgazado. Ya me creo que para toda la vida lo que tengo que hacer es dejar los hidratos de carbono. O lo que tengo que hacer es hacer mucho cardio. Y se van generando creencias de ese tipo que tú crees que es algo que funciona, porque en el momento en el que la has hecho, has perdido peso. Pero la realidad es que si tú has perdido peso y después lo has recuperado o no lo has podido mantener ese hábito a largo plazo, no está funcionándote. Realmente la clave es que la persona tiene que comprender que igual la clave no es perder peso súper rápido, igual ni siquiera necesita perder peso realmente, sino que es sentirse bien durante el proceso, es decir, que estés disfrutando de lo que haces en el día a día, porque si no, si tú estás bajando de peso, puedes estar comiendo súper poco, que dices, contra, he perdido 3 kilos, estoy súper motivado, he perdido 5 kilos, venga, seguimos. Pero llega un día en el que la báscula va a dejar de bajar y ya no vas a tener motivación para hacer algo que te cuesta la vida. Entonces, no puedes depender de esa motivación que te da la báscula, sino que tienes que hacer que la propia motivación sea lo que estás haciendo, que no se trata de dejar de comer lo que te gusta ni de restringir los alimentos, que puedes hacer las cosas comiendo bien y respetándote a ti misma. Y aquí, en el tema de respetarse a sí misma, es donde están gran parte de los retos, en el sentido, la mayoría de mujeres con las que yo trabajo son madres con hijos y al final, una madre con hijos, el clásico ahora que se ve en Instagram es que en Instagram no tiene ni su nombre, sino que pone mamá de Juan. Y digo, pero es que cuando nace tu hijo dejas de ser tú, ya solo eres mamá de Juan. No, eres tú. Y tienes que seguir viviendo para ti también, porque es muy fácil sentirte culpable por no estar cuidando de tu hijo, pero es que si tú no estás bien, no va a estar tu hijo bien tampoco y no les vas a estar dando el ejemplo que necesita tu hijo de tú eres tu propia prioridad, no otros. Tú tienes que cuidarte a ti porque nadie va a venir a sacarte las castañas del fuego en el futuro. Y eso tienes que aplicártelo tú para que después se lo aplique en tu hijo. Y es una forma de cuidarte a ti y cuidar a tu hijo. Entonces, casi siempre me dicen, yo es que o no tengo tiempo o no sé qué porque tengo hijos. Y es que si no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para nada en realidad, porque no estás viviendo. Y si tú no estás viviendo, eso es lo que le estás transmitiendo a tu hijo. Ese es un reto importante, a más allá de los mitos, de los hidratos de carbono. Luego, también está mucho el que el principal foco es el número de la báscula. Como si es que a ti te fuese a llevar alguien cogía en brazos todo el tiempo, como si tu peso fuese súper importante. Y al final nos olvidamos de para qué queremos cuidarnos, que es lo que digo, para sentirnos bien. Si a ti yo te dijese que vas a estar en una isla desierta toda la vida, te daría igual que la báscula marque 67 a que marque 63. Y probablemente si engorda o adelgaza esos kilos, es que tú ni te lo notes. Pero sin embargo, yo me encuentro a muchas mujeres que me dicen, es que he cogido 2 kilos esta Navidad, me siento fatal, estoy con una dieta de 1000 calorías y no la puedo aguantar. Pues quizás es porque te estás olvidando de para qué te cuidas. Que no es para verte bien, para que otros te vean bien en el espejo, sino que es para sentirte bien. Y si un número que aparece en una báscula cuando te subes te hace sentir mal, igual es mejor que no te peses y simplemente te centres en tus actos y en tus hábitos, que para mí va a ser mucho más importante. Y hablándote de este tipo de cosas, podría estar un montón de tiempo, porque al final hay muchas creencias de este tipo, pero al final todas se resumen en que pensamos que lo necesario es sacrificio y fuerza de voluntad y en realidad se trata más bien de aprender cómo puedes hacerlo disfrutando, porque si algo depende de la fuerza de voluntad y del sacrificio, lo puedes aguantar un tiempo, mientras haya resultados lo vas a hacer, pero en cuanto deje de haberlo, vas a abandonar. Sin embargo, si disfrutas, lo vas a mantener. Totalmente. Yo creo que cuidarse a uno mismo para poder cuidar
como ese ejemplo que nos ponen en los aviones, antes de ponerle a otro la mascarilla, te la pongas tú primero y por supuesto disfrutar del camino, porque si no estamos disfrutando, al final a largo plazo no va a ser mantenible. Entonces, bueno, con eso me quedo y Carlos, antes de pasar a esta segunda parte de la entrevista con este cuestionario que hacemos a todos nuestros invitados para conoceros un poquito mejor, yo quería lanzarte el testigo para que te despidas un poco y hagas un colofón a todo lo que hemos hablado y lances un último mensaje a nuestra audiencia. El mensaje al final está clarísimo, es decir, cuidarse no es lo mismo que castigarse. Cuidarse es, vale, sí, no es consentirse tampoco, o sea, no es voy a hacer lo que me apetezca, es voy a entrenar muchas veces aunque no me apetezca, voy a comer bien aunque me apetezca más un donut, pero también el donut tiene que entrar dentro de eso, por así decirlo, es decir, no se trata de decir voy a sufrir y nunca más me voy a dar un placer o voy a hacer lo que sea por gustar respecto a los cánones sociales, sino que es dentro de lo que haga, yo tengo que sentirme bien, tanto por dentro como por fuera. Y si hay algo de lo que hago que no me permite hacer eso, tengo que cambiar cosas. Efectivamente, yo creo que fuera restricciones, porque basta que nos prohíban una cosa para que la deseemos con más ganas y al final eso genera, yo creo que mucha ansiedad, que esto da para otro podcast. Y bueno, Carlos, llegados a este punto, vamos a empezar con este cuestionario. Y primera pregunta. Vamos a iniciar el cuestionario hablando en positivo, de cualidades, de dones. En este sentido, a nivel personal y profesional, ¿cuál dirías que es tu gran fortaleza? Ese poder con el que puedes ayudar a más gente. A ver, esto hice hasta un cuestionario yo como cuando emprendes para saber cuáles son tus habilidades y cómo diferenciarte y hasta le mandé una encuesta a la gente así más cercana de diferentes ámbitos y lo que salía era la constancia a la hora de hacer las cosas y también tener la capacidad de algo complejo traducirlo a un idioma fácil, se podría decir. Que más o menos, por ejemplo, en mi podcast es lo que intento hacer, que traigo a alguien experto en algo y yo al final, cuando dice una frase que ha durado 10 minutos, yo intento resumirla en un minuto con una metáfora para que lo entienda todo el mundo. Constancia, ese poder también de síntesis, ¿no? Y como toda cara tiene su cruz, ¿cuáles son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo. O sea, la he pensado bastante porque en realidad hay muchas cosas que considero así, pero creo que una que tenían la mayoría en común es que tienen relación con la estética, con el diseño, se podría decir. Es decir, el crear una imagen para Instagram, yo lo hago súper fea. El comprar ropa, yo siempre intento que me la regalen. Yo qué sé, el editar un vídeo para YouTube, eso yo tampoco lo hago muy bien, prefiero que lo haga otra persona. Todo lo que sea como esto tiene que quedar bonito, eso no es lo mío. Para mí esto tiene que funcionar y tener una utilidad, pero que quede bonito no se me da tan bien. Ahí tu mente de ingeniero, ¿no? De nuevo, también a veces asomando. Curioso, curioso. Y Carlos, ¿vamos a un momento fan o groupie, como le llamo yo? Aunque bueno, también se puede tirar de conocidos y de familia. Si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién elegirías y por qué? Pues he tenido también, o sea, también he visto esta pregunta y he tenido muchas dudas porque es como, elijo un famoso así, y al final he llegado a la conclusión de que sería un filósofo de tipo o Marco Aurelio o Séneca. Y esto suena súper friki, pero en realidad es porque, sobre todo en el caso de Marco Aurelio, me llama mucho la atención, que yo tampoco es que haya leído los libros de las meditaciones, todas las páginas ni nada, pero he leído libros más modernos que me parecen más entretenidos de leer, que hablan mucho de ellos. Y al final es como, coño, este tío que ha tenido tanto poder, no sé qué, y mira la gestión emocional que tenía. Es que tiene que ser brutal lo que ha tenido que reflexionar y lo que ha tenido que vivir ese hombre y seguramente lo que te pueda aportar si hablases con él. Pues mira, Marco Aurelio nos has dicho, ¿no? Sí, Sí, sí. aquí lo recojo. Y cuarta pregunta, Carlos. Yo creo que además esta te viene muy a tiro y seguro que no es la primera vez que te la hacen. Visto lo visto, por lo que eres y a lo que te dedicas, no me cabe duda de que el éxito de Carlos Daza está en su rutina diaria. Así que cuéntanos, ¿cuál dirías que es tu hábito de oro?
Aquí también he tenido muchas dudas porque iba a decir entrenar, pero luego digo, es que no es solo eso, en otros momentos es otra cosa. Por ejemplo, leer. Y al final me he dado cuenta de lo que tienen los hábitos que me ayudan más y en diferentes momentos unos me aportan más que otros. Y en general me ayudan a recordar mis principios de vida. Es decir, yo, por ejemplo, un hábito que tenía, siempre tengo aquí esto, que es como que me he escrito mis principios de vida y los tengo siempre aquí en la mesa como para recordármelo. Pero me he dado cuenta de que la lectura, el entrenamiento, escuchar podcast, es algo que también me sirve para recordar esos principios. Por ejemplo, entrenando CrossFit. Es muy fácil que tú empieces a compararte con otras personas, pero si tú vas con la mentalidad de voy aquí para mejorar en el día a día, al final el CrossFit te ayuda a que sea una especie de simulacro de la vida, se podría decir. Entonces te ayuda en ese sentido de que dices, si aquí me comparo con el de al lado, me va a pasar también en el día a día. Sin embargo, en este entrenamiento en concreto, tengo que enfocarme en que las dominadas a mí se me dan mal. Pues mi único objetivo tiene que ser mejorar dominadas. Y te ayuda como a tener ese principio claro. Y creo que el entrenamiento se asemeja mucho a eso. O, por ejemplo, la lectura, al final leo libros en relación que están parecidos a esos principios o que me hacen planteármelo. Entonces, es algo que también me ayuda a estar bien y que supone, en general, dedicarme un tiempo a mí, que es lo que he hablado que es importante, porque si no vas a estar siempre como viviendo la vida de otro y cualquier cosa que hagas que sea solo contigo, te va a aportar eso, el que te pares a reflexionar y seas tu prioridad al menos durante un tiempo. Principios, valores, filosofía de vida, el compararse con uno mismo a lo largo del tiempo y no con otros. Y ahora, quinta pregunta, Carlos, regálanos tu experiencia y dinos, sabiendo que es una utopía, si pudieras empezar hoy aquí desde cero, ¿cuáles serían los pasos que darías, sabiendo lo que sabes hoy, para estar personal y profesionalmente donde estás? Muy difícil esta pregunta porque depende de lo que consideres empezar desde cero. Es decir, empezar desde cero sería nacer o sería, por ejemplo, no haber empezado la carrera de ingeniería de caminos, porque habría muchas diferencias de si, por ejemplo, fuese el momento en el que yo sabía que me gustaba la nutrición o fuese antes, porque a lo mejor habría dejado la carrera o no. Depende mucho de eso, pero al final está claro que lo que a mí me ha fallado es como no querer escuchar, o sea, no querer creerme lo que de verdad yo quería hacer, sino verlo como no puedes vivir de esto o esto es simplemente un capricho, un hobby y al final supongo que también es que los tiempos han cambiado mucho y ahora es mucho más fácil vivir de cosas que incluso antes ni siquiera eran un trabajo. Y al final te das cuenta de que si tú le pones ganas y le dedicas tiempo a las cosas, prácticamente de cualquier cosa puedes hacer algo interesante. Siempre que no sea simplemente que te guste a ti y ya, sino que también aporte algo a los demás, ya sea por entretenerles o por ayudarles. Que esto es algo que es un mensaje que en tema de emprendimiento se da mucho, haz lo que te guste y no solamente tiene que gustarte. Sí, tiene que haber alguien que lo compre, ¿no? O sea, que tiene que haber esa parte de estrategia y pensar en qué puede salir a flote. Pero sí, yo creo que rescato mucho esas creencias limitantes que a veces nos llegan de esto no te pagará las facturas, tener pajaritos en la cabeza, que es lo típico que se nos suele decir. Y bueno, Carlos, llegados a un punto final, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Por qué te gustaría que te recordaran en el futuro? Esta pregunta es muy difícil porque es algo que nunca he entendido mucho qué significa realmente la palabra legado, pero si es como dejar un mensaje, algo que quiero que tenga un impacto en la sociedad, es precisamente lo que he dicho, es decir, que no estamos aquí para sorprender a otros, que estamos para sentirnos bien con nosotros mismos, no con los demás, que da igual lo que piense tu vecino de ti, que cuando tú ves a alguien que tiene un Ferrari, en realidad esa persona por dentro está pensando, mira cómo me admira la gente por tener un Ferrari, pero en realidad tú simplemente estás pensando qué guay sería tu vida si tú tuvieras también un Ferrari y te da igual lo que tenga el otro. Cuando ves a una persona con abdominales, te dan igual los abdominales de él. En realidad, normalmente lo que piensas es qué guay estaría tener esos abdominales, pero la realidad es que si tú tuvieras los abdominales, las demás personas pensarían lo mismo de ti, es decir, casi siempre sobrevaloramos cosas que no nos van a aportar prácticamente nada en realidad en el día a día. Y ese es el mensaje que quiero dar, que hagan las cosas porque de verdad tú las quieras, porque te hagan de verdad sentir bien, no porque
desde fuera te hayan dicho pues que hay que tener X cuerpo o que hay que tener no sé cuánto dinero, que de verdad hagas las cosas por ti y no por otros, que te quieras, coño. Que te quieras, perseguir tu propia idea de éxito. Y llegamos al final, Carlos. Por último, si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, ¿quién sería y por qué? Pues esta pregunta es bastante difícil, la verdad es que no sabría mojarme. ¿De qué temáticas quieres que hable? De la que más te llame a ti la atención. Piensa en alguien que dijeras, mira, esta persona me apetece mucho porque yo la llevé al mío, por ejemplo, y me encantó la entrevista con él. Víctor Reyes, de Fitness Real. Es un crack y la verdad que tenemos una forma de pensar muy parecida, pero él es mucho más maduro que yo en casi todo, tiene como su idea mucho más madura y yo la verdad que es alguien a quien admiro bastante. No sé si escuchará esto ni siquiera ni nada, pero lo he entrevistado 2 veces en mi podcast y las 2 he disfrutado mucho porque tenemos una forma muy parecida de ver el mundo y lo veo bastante razonable lo que dice. Víctor Reyes, pues nada, me apunto la referencia, lo stalkearé por ahí, por Google. Y bueno, Carlos, llegamos ya sí que sí al final de la entrevista. Quería darte las gracias, creo que ha sido súper, súper, súper instructivo, creo que va a aportar muchísimo valor. Hemos tocado temas muy interesantes y antes de despedirnos, pues me gustaría darte el testigo, ¿no? El último testigo y que pudieras de alguna manera decir a todos nuestros oyentes qué estás haciendo, dónde pueden seguir y encontrarte y que les dejaras un último mensaje o consejo final. Vale. A ver, lo que yo hago ahora mismo, sigo trabajando como ingeniero, como he dicho por las mañanas, pero ya estoy en proceso de intentar dejarlo siempre y cuando me dejen. Y lo que hago es principalmente ayudar a personas a perder grasa y tonificar, que lo llamo, que esto ya podríamos hablar porque no es la palabra más adecuada, pero al final es lo que entiende la gente. Pero sobre todo, más allá de perder grasa y tonificar, hacerlo, como he dicho durante todo el podcast, sintiéndote bien contigo mismo, de una forma que te respetes, te quieras y al final la gente viene por perder grasa, pero eso acaba siendo lo secundario, porque realmente lo que aprendes es a respetarte y quererte durante todo ese proceso y eso es lo que me parece lo más importante de todo. ¿Y de dónde pueden encontrarme? Pues donde más activo estoy es en Instagram, que es @fitmanpower, como Batman, pero fit, de fitness. Y después también en mi podcast, que es Radio Fitman Power, que eso tiene ya bastante tiempo y subo un podcast todos los miércoles hablando generalmente sobre ejercicio, sobre gestión emocional en relación con la comida, psicología en general, sobre entrenamiento, o sea, cualquier cosa relacionada con la salud, la mentalidad está ahí. Y en mi web, que es fitmanpower.com, que ahí si entras, pues te saldrá hasta un librillo para que te descargues y puedas iniciarte en este mundillo. Pues gracias, Carlos, por todas estas referencias. Yo desde aquí os invito a todos y cada uno de vosotros a seguirle en todas sus redes sociales porque la verdad que hace una labor de divulgación maravillosa, comparte muchísimo contenido de valor. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a todos vosotros, gracias también por estar ahí un día más. Si este episodio os ha gustado, os animo a escuchar el capítulo número 17 del podcast Come sano sin perder el coco y capítulo 58, donde hablamos de comer emocional, gordofobia, flacofobia y mucho más. Os dejaré los links en las notas del episodio. Os animo también a seguirme en mi cuenta de Instagram, @metamorfose.ando, donde ayudo a otros en su propio proceso de transformación. Para pensar diferente, liberarte de tus bloqueos y acercarte a esa vida que sí quieres. Gracias por haber llegado hasta aquí y os dejo con un avance de lo que encontraréis en el próximo episodio. ¡Feliz día a todos! Y yo sentía que yo tenía que ayudar a mis padres, ¿no? El papel que yo asumí fue el de resolver, que esa parte tan yo voy a poder sola, siendo adulta me ha llevado a ser muy autoexigente. Que con 15 años tuvo un episodio de violencia de género y para mí fue como un, ostras, ¿esto pasa? A mí me marcó. Desde ahí tuve muy claro que quería trabajar acompañando y sobre todo a mujeres. No sabía cómo iba a llegar a eso, yo no lo sabía. Antes de hacer trabajo social, estudié investigación privada y criminología. Hice oposiciones para policía. No me salieron. Para mí fue, ¡ay, qué decepción! Hoy pienso, qué bien.
cuando alguien me preguntaba por mi trayectoria, a mí me daba cierta vergüenza porque pensaba, wow, qué inestable, ¿no? O cuántas idas y venidas. Pues me ascendieron en dirección, yo llevaba equipos y entonces de repente pues me veo casi 9 años en el sector de la moda, pero no era mi pasión. Yo veía un mundo de estrés, de prisa, de nervios, de negociaciones, no sé, y yo pensaba, pero si a mí me da igual, estoy metiendo una energía a algo que a mí me da tanta igual. Para la foto lo tenía todo y viajaba mucho. Mi luz empezó a apagarse y el punto de inflexión fue un viaje de Turquía a Barcelona, son 3 horas 50 de vuelo, y me pasé todo el viaje llorando. Es verdad que ahí me sentí un poco perdida porque pensaba, pero ¿dónde está mi sitio? Es que no, me costaba mucho. Yo ahora acompaño a mujeres, Miriam, yo hay sesiones que acabo, es que se me escapan las lágrimas cuando apago la pantalla, te lo prometo, de ¡wow! ¡Qué suerte la mía! Una amiga hablando me dijo, claro, es que nosotras ahora ya lo tenemos complicado. Ella hablaba de ella y me metió a mí. Y ahí fue como, pero un momento, ¿qué estás diciendo? ¿Tú en serio te crees que porque tenemos 39 años hay algo que nos va a impedir hacer un cambio? Nunca me pregunto el cómo. Venga, pues empiezo a caminar, empiezo a dar pasos, ¿qué necesito hacer? Pero no me quedo mucho en el cómo, porque ese cómo a mí me paralizó de los 20 a los 30 y no encontraba mi sitio. Y ahí empecé, justo coincidió con la pandemia. Yo en el tema de relaciones pues siempre daba con perfiles problemáticos, que había algo que tenía que ver conmigo, ¿no? Y ahí es cuando yo hice todo mi trabajo. Yo quería ayudar ahí, ¿no? Que lo que tú ofreces hay quien le va a inspirar y mucho. Es que vas a conectar con personas, porque hay quien necesita tu luz y hay personas que necesitarán otra. Pero yo voy a hacer mi camino. Nunca estoy preparado, no sé lo suficiente. Yo he estado ahí y venga a estudiar y venga a hacer formaciones. Yo llegué a la conclusión de, siento que tanto formarme no deja de ser una manera de protegerme para no mostrarme. Es que vas a aprender haciéndolo, que no lo podría haber aprendido en otro sitio. Contra todo pronóstico, te sientes más segura. Ostras, lo que yo hago sirve, siento que ayudo, estoy haciendo algo que tiene valor. Hay roles de género y los seguimos arrastrando y al final la mujer siempre ha sido más la parte más cuidadora, más familiar y el hombre quizás pues la parte más resolutiva, más de acción, ¿no? Hay mujeres que estamos muy en la energía masculina y también ahí hay que relajar un poco porque... Y yo me hablaba en el tono de eres una vaga, ahora vas a pararte, tendrías que estar haciendo, fíjate los demás todo lo que hacen. Este diálogo interno, hoy ya hemos trabajado 9 horas, no puedo estar trabajando de 9 a 9, que lo hacía. Tu proyecto es para toda la vida, no es una transición. Con lo cual, cuida tu energía en tu proyecto. Y ahí yo pensé, es que si yo sigo así 3 años más, me voy a quemar. Por más que me encante mi trabajo, pero me voy a quemar. Hasta hoy he elegido no ser madre, pero igual mañana me preguntas y te digo que sí. Eso es lo bonito, que una también se escucha en su día a día. El tema de las sesiones individuales. Yo asumía una responsabilidad que no me hacía estar en calma, que hasta yo me sentí como, ostras, Noé, ¿en qué estás fallando? Esto es normal. Igual no eres buena profesional. Te cuestionas o te juzgas en función del resultado y no va a depender de ti, porque cada persona está en el momento en el que está preparada para llevarse lo que puede llevarse. Hay quien está preparada para ver solo esto. En este momento, me refiero, hay tanto que aportar y de verdad hay tantas personas que están necesitando eso que tú traes y cuando eso te lo crees, empiezas a ofrecerte al mundo. Te creamos en aquello que uno aquí dentro dice, es que yo sé que esto lo haría bien. Esa sensación como tan tuya, ¿no? Pues date ese permiso, esa oportunidad, ¿no? De escúchate, ¿qué quieres tú? ¿Hacia dónde vas y de qué manera? Claro que se puede. Y da mucha satisfacción sentir que tú vas creando la vida que va en coherencia contigo.